juntos exaltar el nombre de Jesucristo, conocer más la palabra para ser edificado. Estamos estudiando la carta a los Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, y hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del versículo 11 hasta el versículo 24. Y esta porción nos está hablando del ministerio de Pablo, de la vida, conversión, ministerio de Pablo, cómo Pablo desarrolló su vida en el Señor. Y es maravilloso porque esto nos enseña aspectos importantes que también para nuestras vidas nos edifican, lo podemos aplicar para nosotros. Quiero que vayas ahí a Gálatas capítulo 1, verso 11. Voy a leer 11 y 12 a manera de introducción para después continuar sucesivamente por cada uno de los versículos y asumir todo lo que el Señor nos está dando a través de su palabra. Amén. Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12 dice: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo continúa, porque es la continuación de lo que estudiamos la semana pasada, y ahora está diciendo: el evangelio que yo les estoy anunciando no lo recibí de una revelación o una enseñanza humana. El evangelio que yo estoy recibiendo, que le estoy dando, yo no lo recibí en un curso con mi maestro Gamaliel. Pablo ahora está hablando de el peso, la importancia de la veracidad de su palabra. Quiero recordar a modo de introducción que el apóstol Pablo está escribiéndole a las iglesias de Galacia. De nuevo, las iglesias se reunían en casas, en lugares públicos para varias familias juntos, y los líderes recibieron esta carta de Pablo, los líderes de Galacia, para orientarse, debido a que Pablo sabía que a estas iglesias, estos grupos, habían llegado maestros judíos que querían añadir al evangelio cosas para asegurar más la salvación de la gente. Ellos decían: está bien que tú creas en Cristo, pero también te tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Así que hubo varios maestros que estaban añadiendo a la enseñanza del evangelio cosas que no son del evangelio, cosas que no pertenecen a la salvación que es por gracia y es solo en Cristo Jesús. Ahora Pablo, en esta porción que estamos reflexionando hoy, está, asegurando, está afianzando la responsabilidad ministerial. Todos nosotros como líderes, sea en la familia, sea en el discipulado personal con una o dos personas, sea en un grupo pequeño, sea como líder de la iglesia en algún ministerio, tenemos una responsabilidad ante los que nos escuchan, ante los que nos siguen, y es poder dar testimonio cómo nosotros hemos sido ministrados por Dios, quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Cuando el apóstol ahora está enseñando acerca de él, no está haciéndolo para vanagloriarse. Pablo está haciendo esta aclaración de su vida y ministerio para dejar en claro que lo que está enseñando acerca del evangelio, ahorita vamos a afianzar un poquito el concepto, es para la gloria de Dios, es para afianzar la enseñanza de que solo en Cristo hay salvación. Así que Pablo dice: lo que yo les he estado hablando del evangelio no lo aprendí de los hombres. Está haciendo una comparación o un paralelismo acerca de las enseñanzas que humanamente estaban los judaizantes, que era como se llamaba este grupo de maestros falsos, que estaban queriendo añadir asuntos o aspectos a la salvación que es en Cristo Jesús solo por gracia y por fe. Así que Pablo dice: bueno, esta enseñanza incorrecta viene de los hombres, pero el evangelio que yo le estoy hablando, yo no lo aprendí de los hombres. Pablo quiere dejar en énfasis a los hermanos de Galacia que el evangelio que él está predicando es revelación divina, no es enseñanza de hombres.
pudiéramos aplicarlo a nosotros. Lo que estamos hablando hoy también, lo que le estoy hablando es lo que dice la Biblia, diría Pablo en algún momento, ¿verdad? Pero para Pablo todavía no había escritura, sino que él mismo estaba haciendo las escrituras inspirado por el Espíritu Santo. Pero para ti, para mí, cuando nosotros queremos afianzar una enseñanza bíblica, simplemente tenemos que decir qué dice la Biblia y leer la Biblia. No hay más nada. No diga qué dice este libro de teología, qué dice este, qué dice aquel teólogo, que si piensa así, que si piensa... No, no. ¿Qué dice la Biblia? Es el punto y final de cualquier discusión de teología, de que yo creo, de cualquier punto de vista. Y Pablo dice, mi enseñanza no es un punto de vista humano, es lo que dice Jesucristo en su revelación, y es la palabra que usa en el versículo 12, sino por revelación de Jesucristo. Pablo está aclarando esto porque el ministerio que él estaba desarrollando con ellos, tanto las iglesias en Galacia como en toda la parte donde él plantó iglesias, organizó iglesias, él está diciendo, la enseñanza que le estoy dando es una revelación divina. Esta porción es bíblica, esta porción que Pablo está dando es para aclarar acerca del evangelio. ¿Cómo era el evangelio que Pablo estaba anunciando? Dice que era un evangelio revelado por Jesucristo. De hecho, Pablo está diciendo, lo dice en otras cartas, primera a los Corintios capítulo 11, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ese capítulo 11 está hablando de la Santa Cena. Y yo agarro la frase que está diciendo, yo recibí del Señor. Pablo está hablando de la Santa Cena, una de las enseñanzas importantes como ordenanza, no es si me gusta o no, una ordenanza que tenemos que cumplir y vivir, dando testimonio de nuestra comunión con Dios y la comunión unos con otros, pero está poniendo una frase interesante que nos muestra de dónde viene esa enseñanza. Yo recibí del Señor. Pablo no está diciendo, el apóstol Pedro me dijo, o el apóstol Santiago me dijo, o no sé, Lucas escribió. No, no, no. Pablo está diciendo, yo recibí del Señor lo que también le estoy enseñando, que el Señor Jesús, y así explica en el capítulo 11 el tema de la Santa Cena. Pero primera a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Pablo ahora está hablando en palabra del Señor. De nuevo, no está en sus palabras, no está siendo vocero de algo que uno de los apóstoles les dijo, sino está enseñando en palabra del Señor. Lo mismo que pudiera decir, esto lo dijo el Señor así. Por eso también le escribió a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Muy sencillo. Si usted quiere saber si es de Dios o no es de Dios una enseñanza, simplemente tiene que leer la Biblia y darse cuenta que el comentario, la enseñanza, lo que vaya a decirle cualquiera, debe estar escrito en la palabra del Señor. Alguien una vez vino y me decía, pastor, tengo una revelación, el Señor me dijo para tal ciudad, tal cosa. Yo le dije, ¿dónde está escrito en la palabra la revelación que Dios te dio? No, porque yo soñé, porque un ángel, porque... No, no, no. ¿Dónde? ¿Cuál es el texto? No me supo decir, yo le dije, eso no es de Dios. Esa palabra que tú tienes no es de Dios, porque si tú no tienes un apoyo bíblico a lo que Dios te ha revelado, Dios no te ha revelado nada, porque cuando Dios va a revelar algo puntual para el tiempo de hoy, lo va a hacer acentuado en una de las palabras que él nos ha dado ya en su revelación especial. El evangelio. Tú y yo estamos llamados para salvación por el evangelio, y tú y yo estamos llamados para predicar, proclamar el evangelio. Y aclaro hoy, recuerdo, profundizamos para algunos, evangelio es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. Por eso tenemos que ser buenos evangélicos. ¿Sabe lo que es un buen evangélico? Una persona que da, ¿qué cosa? Buenas noticias. Vamos a abrir nuestra boca para siempre dar, ¿qué cosa? Buenas noticias. Y en este caso se llama Evangelio de Jesucristo. Así que nosotros vamos a dar buenas noticias de Jesucristo. Denota el original que es las buenas nuevas, las buenas noticias que se está proclamando. Y todo esto está escrito en el Nuevo Testamento de una manera
cumpliéndose las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías que venía a traer el evangelio, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de sanidad, las buenas noticias de restauración. Así que Pablo está hablando palabra del evangelio, las buenas noticias de Cristo. Ahora, esta palabra evangelio es mencionada y me gusta mucho porque los apóstoles y los discípulos en el Nuevo Testamento mencionan en la palabra evangelio, y de nuevo, para nosotros en el español es una sola palabra, evangelio. Es decir, son dos o tres palabras cuando hacemos el significado, buenas noticias o buenas noticias de Jesucristo. Pero esta palabra está muy interesante en cada uno de los textos que les voy a mencionar. Mateo capítulo 9, verso 35 dice, recorría Jesús las ciudades y aldeas y enseñaba el evangelio del reino. Cuando usted hable del evangelio, usted va a estar consciente de que va a estar hablando del reino de Dios. El evangelio del reino del Señor. El evangelio de Jesucristo. El evangelio que trae salvación. Marcos, el evangelista Marcos dijo, Marcos capítulo 14, verso 9, de cierto os digo, donde quiera que se predique este evangelio, de nuevo, esta buena noticia se dará testimonio de lo que pasó con esta mujer, hablando de un milagro de lo que Jesús había hecho. El evangelio, cuando hablamos del evangelio, hablamos de milagros, como lo hizo Marcos también. Lucas lo menciona, Lucas capítulo 20, verso 1 también, en las muchas veces que lo menciona, dice que Jesús sucedía un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, anunciando el evangelio, las buenas noticias. Jesús, los apóstoles, los discípulos, todos sus seguidores que fueron llamados por él y fueron a obedecer, hablaron del evangelio, la noticia de Cristo de salvación. El apóstol Pedro, cumpliendo su llamado, ¿verdad? Hechos capítulo 15, verso 7 dice, después de mucha discusión, esto fue en el concilio de Jerusalén y varias cosas, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyeron por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro está hablando de lo que él estaba haciendo con los gentiles, era dando el evangelio. Y esto fue el momento en que Pablo asumía la responsabilidad con los gentiles, pero Pedro está dejando por sentado también que lo que él había predicado a los gentiles era el evangelio. La predicación de la iglesia en el siglo XXI se puede afianzar, puede fortalecerse, puede ser librada de los falsos maestros cuando nosotros nos concentramos, nos enfocamos, voy a usar la misma palabra del día 1 de enero, cuando nosotros nos enfocamos en hablar del evangelio de Jesucristo. Pablo lo menciona también de nuevo. Primera de Pedro, bueno, Pedro lo menciona, Primera de Pedro 4:17 dice, porque es el tiempo en que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al evangelio? Aún el juicio para las personas tristemente que no aceptan al Señor no se basa en nuestros criterios, en lo que a mí me gusta, en cómo se hace aquí, cómo se hace allá, cómo lo hace una convención, cómo lo hace una iglesia, qué cree fulano, qué cree mengano. No, el juicio de Dios se basa en lo que el evangelio estableció para salvación, que no hay términos medios. Si tienes a Cristo por el evangelio, aleluya, hay salvación. Pero si no tienes a Cristo por el evangelio, no hay salvación, dice Pedro. Pablo lo dice también en Hechos capítulo 20, verso 24. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, de tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo, Pedro, Lucas, Marcos y también Juan, que lo voy a leer ahora, están enfocados en hablar, enseñar, en invertir todo el tiempo que invirtieron en sus vidas. Algunos sufrieron por el evangelio, algunos, bueno, Juan no murió por asesinato o tribulación, fue el único que no murió, todos los demás murieron en el martirio, aserrado, matado, crucificado, de todo, apedreado.
Pero Juan, que no murió por tribulación, pero sí condenado al destierro en la isla de Patmos, sí dice Juan en Apocalipsis capítulo 14, verso 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Juan en el Apocalipsis deja por sentado que la revelación que le estaba dando también estaba siendo recordada, afianzada para la iglesia en aquel tiempo, que estaba confundido algunos, que el evangelio era la solución para sus vidas, que no había otro mensaje, que no había otra esperanza, que no había otra palabra, que no había otro consuelo, sino en el evangelio de Jesucristo, el cual Pablo ahora está diciéndole a los hermanos de Galacia: este evangelio yo no lo recibí de hombre, lo recibí de Jesucristo. Pablo está dando testimonio de sí mismo y lo hace de una manera muy particular y muy interesante, que nos ayuda a nosotros para también incorporar a nuestras vidas esto. Y es hablar de cómo él era antes. ¿Cómo era Pablo antes? ¿Cuál era la conducta de Pablo antes de su conversión, antes de aceptar a Cristo? Versos 13 y 14. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pablo está diciendo: yo era celoso de perseguir a la iglesia y los llevaba, le hacía mucho daño, pero también entre los judíos y los fariseos yo era de los que más al extremo era guardaba las tradiciones de los hombres. Pablo está diciendo: yo era un gran pecador porque yo estaba confiando en lo que la gente del judaísmo había establecido. Yo era un gran pecador porque perseguía a la iglesia, pensando que la iglesia o seguidores de Cristo en aquel tiempo eran una doctrina falsa. Hechos capítulo 8, verso 3 dice: y Saulo asolaba a la iglesia y entraba a la casa por casa, arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. El apóstol Pablo no era fácil, diríamos, ¿verdad? Era un hombre que estaba haciendo mucho daño a la iglesia. Hechos capítulo 26, verso 15, contando Pablo acerca de lo que él hacía, dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra nación, vivía fariseo. Es decir, Pablo está diciendo: yo vivía apartado del evangelio, yo vivía apartado de lo que no es la palabra del Señor. Estaba yo arraigado a la tradición humana. Pablo está poniendo su testimonio personal para la iglesia de Galacia, diciendo: donde ustedes están siendo engañados, yo era uno de los engañadores antes. Donde ustedes están aprendiendo eso, yo era uno de los que enseñó a estos falsos maestros, tristemente, que todavía no se han convertido. Pablo está dejando por sentado: yo sé de qué le estoy hablando. Yo estoy claro acerca del evangelio que tengo, pero también estoy claro que los que le están enseñando a ustedes están enseñando cosas que yo había vivido, tristemente lejos de Cristo. Fariseo es una persona que es un religioso, un grupo sectario, un grupo religioso de los judíos, pero que no tenía a Cristo, sino que vivían aparejados a la ley, y también buscando agradar a los hombres, no a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6 dice: crucificado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo: yo tengo todos los méritos como judío también, yo tengo todos los méritos como judaizante. Así que les estoy hablando con criterio propio. Pablo sabía que lo que estos judaizantes estaban enseñándole a la iglesia estaba incorrecto, porque él venía de ese lugar, él venía de esa enseñanza y está afianzando que el evangelio que él estaba enseñándole era lo que tenía la correcta enseñanza para la iglesia de Galacia, pero para nosotros también. No vamos a añadir nada al evangelio, hermanos queridos. Seamos solo buenos evangélicos,
buenos en el evangelio de Cristo, conociendo la palabra del Señor. ¿Para qué y desde cuándo Dios apartó a Pablo? Versos 15 y 16 nos habla de que Dios apartó a Pablo, lo llamó, ¿verdad? Dice la palabra, pero cuanto agradó a Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida a carne ni a sangre. Pablo está hablando de su llamamiento, en su conversión. Añade Pablo ahora su llamamiento, porque cuando tú y yo fuimos llamados para salvación, gloria a Dios, aleluya. Pero estoy convencido, y si no lo has sentido todavía, hoy Dios puede hacerlo. Todos somos llamados de Dios para servirle en algún ministerio. Todos somos llamados por Dios para tener una función como iglesia y en la iglesia de Jesucristo. Y es importantísimo que usted y yo sepamos, hay un llamado para salvación, hay un llamado para servir. Pablo había sido llamado para salvación y al tercer día fue bautizado, pero también fue llamado para servirle. Y lo lindo e interesante es que algo que cada uno de nosotros debe incorporar, a aquellos que no lo sepan, y Dios lo quiere decir esta noche para ti, es que para Pablo dice que lo separó desde el vientre de su madre. Y yo lo creo así. Tú y yo, Dios tiene un plan con nuestras vidas y no se le ocurrió hoy. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros desde antes que nosotros naciésemos, porque Dios lo sabe todo, porque Dios no está en el tiempo, porque Dios está en la eternidad. Y desde la eternidad Dios tiene para ti y para mí un plan exacto, que no se lo va a dar a nadie porque es el plan con tu vida. Por eso dice que Dios lo separó desde el vientre de su madre. Mateo, el hijo de Luis, todos los muchachitos que van a nacer, Dios tiene un plan con cada uno de ellos, ya, desde el vientre de sus madres, ¿verdad? Todos nosotros también, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Jesucristo llamó a Pablo para salvación, pero también lo llamó como apóstol, como enviado, como misionero para plantar iglesia. Hechos capítulo 9, verso 15, el Señor dijo, ve, le dijo a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios llamó a Pablo no porque Pablo tuviese solo la capacitación que tenía, sino que ya él tenía un plan con él, con su vida, para anunciar el evangelio a un cierto grupo de personas. Te digo, Dios te ha llamado a ti también porque tiene un cierto grupo de personas que tú eres el que los vas a alcanzar. Tú eres el que los conoce. Tú eres el que te relaciona. En misionología o en evangelismo le decimos nuestro oikos. Son las personas con las que nos relacionamos toda la semana, las personas que se conectan con nosotros de una manera muy fácil y natural. Dios te llamó para predicarles a ellos de alguna manera. Y hay muchos ejemplos en la palabra de esta misma modalidad, como Pablo dice que lo llamó desde el vientre de su madre. Isaías capítulo 49, verso 1, Isaías dice que Dios lo llamó también desde el vientre de su madre. Jeremías capítulo 1, verso 4 y 5 dice también que Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Y aunque no está escrita en la Biblia, Dios te llamó a ti también desde el vientre de tu madre. Dios te separó desde el vientre de tu madre para salvación, pero también para que le sirviera hoy. Amén, amén. Así que la experiencia de la revelación. La otra experiencia de la revelación es que Pablo recibe entendimiento de arriba del Señor, la preparación de Pablo, cómo fue. Mateo capítulo 16, verso 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y hago alusión a esto en la experiencia de Pedro. Y esta experiencia, esta frase tal vez es conocida por algunos y quiero usarla en paralelo a lo que Pablo está enseñando, que él no había recibido esta revelación del evangelio por hombres, sino del cielo, revelación divina. ¿Cómo fue la preparación del ministerio de Pablo? Verso 16 dice, para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, personas que no son judíos. No obstante, enseguida
no consulté, disculpe, enseguida con carne ni sangre, es decir, con persona, ni fui a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Voy a explicar un poco esto, por qué Pablo hace esta mención de estos dos hombres y por qué habla de la cantidad de días y demás. Primero, Pablo recibió el llamado, de nuevo, el llamado a cada uno de nosotros, como el de Pablo, no es porque por un hombre, es el llamado de Dios. Cada uno de nosotros tiene que estar convencido del llamado que Dios nos ha hecho. Te lo ha hecho a ti y me lo ha hecho a mí. Sea la edad que tengas la preparación que tengas académica, no importa. Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios quiere usarnos a todos a la manera de él. Y por eso Pablo dice, por eso yo no consulté a hombres. Dice que no fue a los apóstoles. Dice que se apartó 3 años. 3 años preparándose para desarrollar el ministerio al cual Dios le llamó. Pablo tenía una preparación en los escritos hebreos muy alta, muy buena, pero él sabía que ahora estaba hablando de lo que Cristo había venido a hablar. Ahora él se apartó 3 años y yo quiero que hagan esta comparación. Jesús estuvo dando enseñanza a sus apóstoles por 3 años también. Así que Pablo está diciendo, verso 18, después de pasado 3 años, Pablo se separó por 3 años estudiando los profetas, estudiando la palabra, estando con el Señor. Quiero que tengan esta comparación de los 3 años de los apóstoles que estuvieron caminando con el Señor y ahora el Señor con Pablo por 3 años, revelándole, mostrándole, porque este evangelio, como dice el verso 11 y 12, lo recibió Pablo directamente también del Señor. Después se presentó a Pedro. ¿Por qué se presentó a Pedro? Es una respuesta muy simple. Pedro era el líder de los apóstoles. Pablo fue a ponerse bajo el liderazgo del líder de los apóstoles. Segundo, estuvo con él 15 días. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo, Pedro, ¿qué tengo que hacer? Estoy a tu disposición. Y Pedro invirtió 15 días con Pablo. De nuevo, en el discipulado, pero ahora a nivel de liderazgo y a nivel apostólico para saber cómo hacer las cosas, porque ya Pedro tenía un gran camino andado ya. Ahora también se presentó a Jacobo. ¿Por qué se presentó a Jacobo? Que es Santiago, el hermano del Señor, porque él era el pastor de la iglesia en Jerusalén. De nuevo, Pablo, con el llamado que había recibido de Dios, 3 años apartándose para con el Señor y afianzar toda la enseñanza que tenía para hablar del evangelio, se subordinó, se puso bajo el liderazgo apostólico y pastoral de Jerusalén para estar acorde a la visión de Dios, para estar acorde, enfocado en la misión de Dios, en la misión del evangelio, porque Dios es un Dios de orden. Hechos capítulo 9, verso 27, entonces Bernabé tomando y lo trajo a los apóstoles y le contó a Saulo y le contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el cual le había hablado y lo había llevado a Damasco, hablando valerosamente en el nombre de Jesús. Él y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Leí Hechos 9, 27 y 28 para afianzar lo que acabo de contarles acerca de Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19 también. ¿Por qué? Porque Pablo está siendo capacitado por los apóstoles o reafirmando con los apóstoles todo lo que él había recibido del Señor. ¿Quién es testigo de la palabra de Pablo? Me encanta esto. Me encanta esto y esto es para ti también. ¿Quién es el testigo de las palabras de Pablo? Verso 20. En esto les escribo aquí delante de Dios y no miento. El testigo de Pablo es Dios. El testigo de lo que él está dándole en la revelación del evangelio es Dios mismo. Mateo capítulo 5, verso 37 dice, porque vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto,
de mal procede. Pablo está hablando de que su veracidad del evangelio y de su enseñanza está confirmada con el Señor, porque él sabe que Dios aborrece la mentira. Tenemos testimonio por la palabra de cosas que sucedieron, ¿verdad? Bajo la mentira también. ¿Cuál fue la reacción de la gente al oír del testimonio de Pablo? Y Pablo está contando esto para que también la iglesia en Galacia también pudiera tener testimonio, porque muchos de estos falsos maestros estaban diciendo, Pablo no es apóstol, Pablo es un farsante, no le hagan caso a Pablo, él era perseguidor, pero muchas personas testificaron acerca de quién era Pablo. Versos 22 hasta el 24 dice, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermano, la evidencia del evangelio en tu vida es que la gente va a decir gloria a Dios. La gente va a ver a Dios obrando a través de tu enseñanza, de tu vida, de tu testimonio, de tu servicio, de tu ministerio. Él no era famoso como los otros apóstoles, pero la gente hablaba de él diciendo, este que antes era perseguidor, ahora es predicador. Y yo tengo una enseñanza así de Pablo, que de perseguidor a predicador. Todos nosotros vamos a afianzar nuestro ministerio cuando somos predicadores de la palabra. Y no estoy hablando de ser un predicador en el púlpito, no, anunciando el evangelio como embajadores del reino todos los días de la semana. Pero sí decían de él que había cambiado. Ahora predica el evangelio que en otros tiempos perseguían y daban gloria a Dios por lo que estaba pasando. De nuevo, dar gloria a Dios es hablar del peso de Dios en tu vida, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Las personas ven la gloria del evangelio de Dios en tu vida, como lo vieron en la vida del apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo fue grande. Dios mismo lo guió en todo. También a ti y a mí. El Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida y nos está guiando en todas las cosas para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Aplicando todo esto a nosotros, siempre anunciemos el evangelio de Jesucristo, el evangelio que el Señor nos dio. Recordemos nuestro pasado para glorificar a Dios, no para exaltar el pecado en el que vivíamos. Dios también te apartó a ti y a mí para que le sirviésemos y nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Él tenía el plan preparado para ti y para mí, y algo que debes saber, no se lo va a dar a nadie, está esperando que tú lo hagas. Para aprender el evangelio, reciba revelación directa del Señor. ¿Cómo? A través de la Biblia, su palabra. Y también, atención esto, para aprender del evangelio, tenemos que invertir tiempo para estudiar su palabra, como mínimo 3 años profundizando su palabra para servir, para exaltar el nombre del Señor. Aunque las personas no te conocen, pueden ver la gloria de Dios en tu vida y muchos van a decir también, gloria a Dios por la vida de esta persona que está anunciando el evangelio de Cristo. Que Dios nos bendiga y que el ejemplo de Pablo nos sirva a nosotros, porque tú y yo también somos llamados por el Señor para hablar del evangelio de Jesucristo, que es solo por gracia, que no hay nada añadido que podamos ponerle al evangelio del Señor, que la salvación solo es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones mil.